Bueno, pues en el capítulo de hoy tenemos a un buen amigo, un emprendedor en serie, voy a decir escritor, voy a decir conferenciante, inversor, consultor, pero vamos, sobre todo yo creo que es muy trabajador, visionario en muchas ocasiones también y empresario y sobre todo luchador. Al final, yo creo que es una de las claves que nos relacionan o que nos unen a todos los emprendedores. Hoy en el podcast tengo a Rodolfo Carpentier y al final, bueno, Rodolfo, antes de pasar a presentarte, sobre todo, bienvenido, muchas gracias por este ratito que vamos a compartir. Bueno, yo tengo que reconocer que te conozco un poco de refilón, de rebote, ¿no? Es decir, al final llego a ti a través de un tipo un poco atípico, que yo siempre digo que es medio asturiano, pero que a mi modo de ver tiene muchos puntos de vista y ángulos que, como dice él, que puede ser de utilidad para muchas empresas y negocios, que es el bueno de Irra Bravo, ¿no? Pero es que Irra Bravo también llegó por otro conocido, que es también copywriter de aquí de Asturias, que es mi buen amigo Pedro Carreño, que me habla de él, pero en medio también conozco en Oviedo una presentación a Mago More, que también conozco a Irra Bravo, y al final es un cúmulo de situaciones y experiencias que me llevan a un punto inicial y a un hilo conductor que al final me hace llegar a ti. Luego te vi en una, yo creo que fue una entrevista, yo creo que en la radio, bueno, te escuché, y digo, joder, si casi Rodolfo habló de él, Irra Bravo en una newsletter, pero también tiene un email diario, venga, déjame registrarme, y fue ahí, ¿no? Al final la vida es como que nos va uniendo a los emprendedores. Bueno, al final digo, bueno, esta semana yo tuve una pequeña ahí crisis existencial, empresarial, emprendedora, no sé, llámalo como quieras. Febrero es mi cumpleaños, cumplí 38 y iba por la calle y digo, joder, vaya día más malo que hace, llueve, está súper gris. Empecé a darle vueltas a muchos temas del éxito, temas de joder, cómo facturar más, cuál es la clave en los negocios, qué hace ¿no? que un negocio tenga éxito o no. Y al final siempre también coincide que febrero, yo por no sé por qué motivo, pero siempre es un mes que tengo un palo en las ruedas. Es decir, todos los febreros de los últimos 4 o 5 años tengo movidas. O sea, movidas me refiero a decisiones que tomar, ¿no? Date cuenta que en febrero estalló el COVID, en febrero estalló la guerra de Ucrania, en febrero del año pasado yo vendí mi empresa, este febrero de este año tuve otro fregado que va a condicionar mi negocio este año o mis negocios y digo yo, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo charlar? Porque al final todo lo que veo por internet, que de eso hablaremos después, solo veo, joder, como suelo decir yo, vendedores de humo, ¿no? Gente que te cuenta unas películas súper extrañas y digo, joder, ¿con quién puedo hablar de esto? Y estaba cruzando un paso de cebra y además sé perfectamente el momento en el que fue y dije, hostia, con Rodolfo, voy a mandarle un email. Y digo, no, mejor, en vez de mandarle un email con un tocho enorme, voy a preguntarle, voy a pedirle que venga aquí al podcast y hablamos. Rodolfo, bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues estoy perfecto, dispuesto a contestar las preguntas que tengas, Borja. Bueno, tengo que ser sincero, intenté aglutinar en un párrafo tu experiencia y tu background y todo lo que has hecho y por resumirlo, aunque tú me dirás ahora, yo creo que has participado, has estado bueno, pues en empresas como Twenty, Telefónica, Buivip, digamos que has estado ligado siempre al mundo del emprendimiento, ¿verdad? Bueno, llegué al mundo del emprendimiento mucho antes, pero bueno, mi primera inversión en tecnología data de 1982, ¡Buah! o sea que muchos de tus oyentes no habían nacido. Yo casi no, yo nací en el 86. Por eso, o sea, tenías 2 añitos. ¡Ostras! Pero estamos hablando de tecnología y año 82. O sea, Sí, estamos hablando de tecnología, no de Internet todavía. oh, Internet fue a partir del 90. a partir del 90. Digamos que tú eres uno de los pioneros en emprendimiento o en inversión en el mundo de Internet, ¿no? Digamos. El primerísimo con Caviedes, con Luis Martín Caviedes, que empezó un poco después que yo. ¿Y qué fue lo primero? Es decir, entiendo que tú ya te dedicabas o ya tenías otros negocios, otras empresas, lo sé por tu email diario que también sigo, es decir, tenías otra serie de proyectos, pero ¿cómo es ese paso a algo nuevo que quizá, no sé si ahora puede ser asemejable o asimilable a la inteligencia artificial, pero cómo fue esa llegada a algo nuevo que nadie sabía antes y dices tú, hostia, pues yo igual voy a invertir en esto? ¿Cómo fue ese primer día, ¿no? Por así decirlo. No, no, fue necesidad. Yo estaba entonces dirigiendo una empresa que tenía un problema y el problema lo resolvimos con tecnología y me aficioné a la tecnología y desde entonces dejé lo que hacía, que
Antes era director general de una empresa inmobiliaria española en Alemania Ajá. y era un mundo completamente alejado de la tecnología. Pero con esa situación en la que resolví un grave problema que tenía en Dubái, en la construcción de un hotel, Sí. y con eso realmente pues empecé a ver que la tecnología tenía algo que me fascinaba y desde entonces ya no lo dejé. O sea, empecé a hacer cosas en tecnología y trabajé un tiempo en Telefónica Sistemas y desde allí me fui a Estados Unidos, estuve viendo los primeros movimientos iniciáticos de Internet, fui uno de los primeros 100.000 personas que tuvo un correo electrónico en el mundo, de Buah. los cuales solo 20.000 eran fuera de Estados Unidos y yo era uno de esos 20.000. Estamos hablando de 1983, 84, 85 y básicamente, bueno, pues eso me fascinó y desde entonces he estado siempre metido en el mundo de tecnología. Digamos que al principio no recibirías ningún email. Bueno, no había, en aquella época, los emails que recibías eran de amigos que estaban estudiando en una universidad americana, que eran los únicos que tenían un email. Buah. O sea, que supongo que cuando recibías un email lo celebrabas. Yo hoy en día cuando recibo un email digo, joder, otro Bueno, lo más. que pasa es que hubo un periodo en el que una empresa de pago que se llamaba CompuServe, no sé si la recuerdas, No. eres joven, bueno, CompuServe era una empresa que era una especie de sucedáneo de Internet, pero pagando. Ajá. Y tenía ya muchas ventajas, pero era carísimo. Entonces yo eso lo usé en Estados Unidos y me dije a mí mismo, si realmente esto se abarata en coste, vamos a tener un mundo completamente nuevo en el siglo XXI. Y a eso me orienté desde entonces. Entonces estuve durante mucho tiempo con un correo de Internet y un correo de CompuServe. Y en CompuServe sí había más interrelación porque había mucha gente de negocio que pagaba por tener una cuenta de CompuServe y que se ponían en contacto para pedirte cosas. Ostras, qué bueno. Yo imagino que, claro, hoy en día decirle a alguien que lo más rompedor y lo más novedoso es el email, pues claro, obviamente ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¿no? Pero en aquel momento se veía este tipo de inversiones o cuando ya empezaste, oye, a emprender o a relacionarte en el mundo del emprendimiento digital y de Internet, ¿esto se veía como algo de enorme riesgo y desconocimiento? O sea, ¿eras un loco entre todos los demás? ¿O había esa fiebre que puede haber ahora quizá con la inteligencia artificial? Bueno, como siempre, lo que pasaba es que habíamos, los que estábamos en ello habíamos visto el desarrollo en Estados Unidos y dijimos, oye, esto terminará por llegar a España, vamos a ser los primeros en visitarlo, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos inversiones de mucho riesgo porque algunas de ellas que eran muy buenas teóricamente, sin embargo, no tenían suficientes clientes. Es decir, estás hablando de un mundo, hoy tenemos casi 4.000 millones de personas conectadas a Internet y en aquel entonces estábamos hablando de menos de 10 millones de personas conectadas a Internet. Qué Entonces, claro, la escala es completamente distinta. Sí, que, que, De hecho, que- la escala es completamente distinta porque en el 2000, por ejemplo, cuando fue el estallido de la burbuja en el año 2000, había 400 millones de personas en Internet, o sea que ya había crecido de 10 millones a 400 millones, pero es que hoy estamos en 4.000 millones, es decir, que hay muchos negocios que en la época de Internet de los 400 millones no eran negocio y que hoy en día con un Internet de 4.000 millones sí son negocio. Obvio, claro que sí. El mercado es totalmente diferente al que era entonces, claro, obviamente. Bueno, Rodolfo, yo este mes de febrero he cumplido 38 y te vas a reír, ya sé que te vas a reír, pero joder, me veo cada vez más viejo, ¿no? Pues no te queda nada, no te queda nada. Yo acabo de cumplir 79, así que fíjate. Joder, madre mía, por eso te quería hacer esta reflexión, pero no te la digo con coña, te la digo de verdad, digo, joder, 38 ya, digo, pero es que los últimos 10 años me han pasado que no los he visto delante, ¿no? Y Mira, ahora estoy pensando, que todavía no lo he hecho, en escribir un libro precisamente para explicarle a la gente que a los 60 años tienes 20 años por delante tuyo para hacer lo que quieras, con un poquito de suerte teniendo la salud bien. Es decir, que de los 60 a los 80 puedes reinventarte. Y eso es algo que la gente no entiende, pero a mí me ha pasado y yo en estos últimos 20 años me he reinventado varias veces y en todas ellas me he divertido como un enano.
Ostras, te juro que me da ganas de parar ya aquí el podcast y, o sea, ya me acabas ya de arreglar, vamos, los, los últimos meses, porque, o sea, ojo a la reflexión. Yo tengo 38, tú me dijiste que tienes 78. 79. 79 y efectivamente, Cumplí ojo, ojo con el la reflexión. buen camino de los 80. Ojo con la reflexión. Los últimos 20 para reinventarse. Yo esto siempre lo digo a muchos de los clientes con los que trabajo, lo digo a conocidos, amigos y demás. Digo, escucha, la vida es larguísima. Es decir, tienes tiempo a ser millonario, a arruinarte como 6 7 8 10 veces y a montar y a crear todo lo que tú quieras. Entonces, claro, la gente es como que dice, bueno, yo voy a llegar a los 60 y a partir de ahí ya se acabó. No, escucha, que tienes una pila de años. Yo estoy convencido y mi objetivo es vivir mínimo hasta los 100 como mínimo. Y creo que la tecnología y los avances de la medicina y la comida y cómo vivimos en España y en especial aquí en Asturias, que se vive muy bien, pues yo creo que vamos a vivir todos fácil. Es mi objetivo, vivir hasta los 100. En estos momentos ya se dice que hay varias personas que vivirán, o sea, vivas, que vivirán más de 150 años. Más de 150. Ojo, ¿eh? Pues tú imagínate lo que tiene que pagar el Estado de pensiones si nos jubilamos a los 65. No, lo que pasa es que la jubilación será móvil, probablemente la hagas no en base a tu edad, sino en base a tu edad biológica y que tengamos que repensar todo. Yo creo que sí. Que Porque realmente estamos hablando, por un lado, de cosas muy del siglo XIX y XX, y por otro lado, muy del siglo XXI, XXII y XXIII. Y sí. entonces los que estamos más hacia el XXI, XXII y XXIII somos considerados visionarios estúpidos y los otros, para nosotros nos parecen vejestorios que no van a ningún sitio. Cierto, totalmente de acuerdo. Y yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo de que hay que repensar muchas cosas. De hecho, la edad de jubilación de los 65, cuando se introdujo, no había la esperanza de vida que había ahora. Es decir, a nadie se le imaginaba, ni se le pasaba por la cabeza que alguien iba a vivir 20 años jubilado perfectamente bien, percibiendo una pensión y una nómina, por así decirlo, ¿no? Por parte del Y Estado. las hipotecas inversas Ah, que se claro, hacen cuando una persona a lo mejor tiene 70, 80 años y con la idea de que en los próximos 5 la va a palmar y te vas a quedar con la casa. claro, claro. Pues, pues resulta que ahora esa persona igual vive hasta los 110 años y te has muerto tú antes. Y te sale la torta un pan el negocio, no, no. Yo lo veo como tú. Y al inicio, y al hilo con lo que te decía de la edad, ¿no? No sé, yo creo que es eso. Me voy haciendo mayor, no grande, mayor. Y ya tengo 2 niños, empresas, emprendimiento y demás. Y digo, joder, me da la sensación de que no avanzo. Es decir, de que trabajo 12 horas diarias, 7 días a la semana y, joder, muchas veces me siento frustrado. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez en la vida como emprendedor? De decir, hostia, la rueda no se mueve, macho. Estoy todo el día con chollos y con marrones y no se mueve. No, yo siempre he tenido un espíritu muy optimista y siempre he pensado en aquel dicho tan español de que no hay mal que de 100 años dure, ¿no? Al final, cuando he tenido un problema, he sabido que poco a poco lo iré resolviendo y que hay que ser capaces de sobreponerse. Lo que es importante es hacer aquello que te divierte. O sea, el problema está en cuando te levantas el lunes por la mañana y dices, ¡oh, qué terror! Una semana por delante. Cuando te levantas el lunes y dices, qué bien, otra semana, jo, que la cantidad de cosas que tengo que hacer, la cantidad de cosas que pienso hacer. En estos momentos estoy terminando, entre hoy y mañana terminaré un libro que me han recomendado por internet que tiene 3000 y pico páginas. He Buah, tardado un mes en leérmelo. uf. En paralelo he leído otros 2 libros, es decir, yo tengo la mente ocupada constantemente porque es lo que me divierte. No le divierte tanto a mi mujer, dice que siempre ando pensando en otra cosa, pero bueno, poco a poco se ha ido acostumbrando. Sí, me pasa exactamente lo mismo porque mi mujer me dice, Borja, pero no puedes leer algo que no sea para aprender. Dice, no sé, una novela o cualquier. Dice, no puedes leer algo, o sea, no puedes estar parado sin pensar en nada con la mente en blanco. Dice, no puedes, o sea, digo, no, 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 no puedo. La verdad que lo intento y eso sí que me frustra, el estar de decir, bueno, sentado en una silla o viendo lo que sea sin hacer nada, sin crear nada. O sea que me hago cargo de la situación, Rodolfo. Pero relacionándolo con Internet, a mí esto que me pasa, sí que es verdad que creo que le pasa a mucha gente. Es decir, el hecho de decir, tenemos mucha información,
muchos impactos, las redes sociales. Al final parece que si no logras un éxito rápido, no eres nadie. Parece que si no facturas 2 millones de euros en un año al poco de abrir, no eres nadie, ¿no? ¿No crees que esto es un mal típico hoy del emprendedor en Internet? Bueno, yo creo que es un mal típico, pero muy llevadero del siglo XXI. En el siglo XXI los negocios se montan muy rápido y se desmontan muy rápido. Tienen gran margen, puedes ganar mucho dinero y perder mucho dinero. Es decir, tienes que ser cuidadoso con el dinero que necesitas para sobrevivir. No puedes jugártelo todo a una carta. Lo que está claro es que no es sencillo el triunfar. O sea, el que triunfa es porque tiene algo especial. Y la gente dice, uy, qué suerte ha tenido. Bueno, la suerte normalmente la tienes que ver. Mira, por ejemplo, en este tipo de entrevistas, tú tienes un, un software para hacer entrevistas, pensado para hacer entrevistas, para poder manejarlo como tú quieras. Bueno, pues eso indica profesionalidad. Hay gente que te llama para una entrevista y no tiene ninguna herramienta, utiliza Google Meet, que no está mal, pero, Sí, pero realmente no está pensando en hacer las cosas especialmente bien, sino que tú le cuentes cosas. ya, Bueno, yo creo que la diferencia entre aquel que invierte tiempo en que las cosas sean profesionales, en hacerlo bien, pues tiene más probabilidades de triunfar y no son muchas, porque ten en cuenta que el porcentaje de gente que tiene gran éxito es del 3%. Es buah, decir, las estadísticas están en contra tuya, sí, para empezar. O sea, y luego después de ese 3% que triunfan a lo grande, hay un 27-28% que no triunfan pero sobreviven. Son gente que crea una pyme del siglo XXI que factura entre medio millón y millón y medio de euros, que tiene unos cuantos empleados, pero el propietario vive bien de ese dinero y hace una cosa que le divierte. Y esas no son, esas están contadas no como gran éxito, sino simplemente como empresas que se han convertido en una pyme del siglo XXI. Y de esas, sumando las dos, estamos hablando del 30%. El 70% se van a hacer puñetas, ruina total. Entonces, tú empiezas siempre con las estadísticas en contra. Entonces, para poner las estadísticas a tu favor, tienes que hacer mucho de tu parte. Y luego encima tener un poquito de suerte, escoger el espacio, el momento adecuado. Yo he invertido en empresas que hoy hubieran sido empresas fenomenales y que como era hace 12 años, pues las empresas fracasaron porque eran claro, mucho antes de su espacio. claro, claro. Sí, que igual eran empresas con unas ideas rompedoras, pero que igual era demasiado temprano todavía, para un mercado que todavía no estaba preparado para comprar o En un adquirir eso. mercado que no entendía nada de lo que les contábamos. Claro, claro, claro. Claro, Y hoy en día hay empresas en ese espacio que están facturando 500 millones. solo por haber esperado un poco, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que no puedes esperar 10 años sin ingresos, porque eso no hay inversor que lo aguante. Claro, de hecho, has dicho una cosa muy importante que es no jugárselo todo a una carta. Yo, de hecho, desde que dejé de trabajar en bancos para otros y demás, me di cuenta de eso. Es decir, yo estoy obsesionado con la generación de caja, con cero deuda, con el no llegar a hacer un no rep, es decir, el no llegar a petar o a morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso me lleva siempre a lanzar proyectos paralelos, a tener siempre, como digo yo, plan B, C y D, ¿no? Por lo que pueda pasar. Y claro, eso a la gente le vuela la cabeza porque me dice, Borja, pero ¿cómo puede ser que te dediques a temas de inversión, de asesoramiento independiente, pero luego tienes, me lo invento, escribes un libro o tienes un podcast o con tu mujer tienes una marca de ropa deportiva que vende, yo qué sé, en el Corte Inglés y en Decathlon en no sé cuántos países? Y, o sea, ¿cómo lo haces? Y yo, bueno, pues al final, por eso, porque me da miedo el coger y decir, bueno, voy a apostar por hacer, yo qué sé, botellas de recicladas. Ostras, pero ¿y si eso no sirve? ¿Y si eso no vale? ¿Y si metes todo tu dinero y todo tu trabajo y toda tu inversión y todo tu patrimonio ahí y como tú dices, tienes un porcentaje elevadísimo bueno, de fracasar y que te vaya mal, ¿no? Y conforme iba haciendo esto, que muchas veces la gente lo ve como una locura ahí fuera, me di cuenta que muchos grandes, sobre todo en América, muchos grandes empresarios, incluso sin ir más lejos, el presidente de Goldman Sachs por la noche es DJ, uno de los mejores DJs que hay, y no sé si en Nueva York, y le contratan, y bueno, la de Dios, ¿no? O sea que hay mucha gente que hace muchas cosas a la vez paralelas y que a veces no tienen sentido ni relación entre ellas.
Bueno, lo que pasa es que cuando realmente, si estás haciendo 3 o 4 cosas, descubres que una de ellas es eso, que va a tener gran éxito, entonces tienes que dejarlo todo y centrarse en ella. Es decir, lo de estar en paralelo con muchas cosas es porque realmente ninguna de ellas va a ser grande. Son cosas que todas ellas te divierten. Yo esto lo hablo mucho con gente que está metida en podcast, etcétera, que le sacan para malvivir, pero realmente como les divierte, pues tampoco lo toman como un trabajo. Y luego trabajan en cualquier cosa para tener un sueldo fijo. para Es vivir? decir, pero esa gente realmente nunca hará algo grande. ¿Cuándo haces algo grande? Cuando realmente te pones, por ejemplo, en un podcast y dices, no, es que este va a ser el mejor podcast del mundo. Y claro, cuando tienes un podcast que lo ven 100 millones de personas, pues resulta que tienes un negocio muy escalable, porque de ahí puedes hacer un montón de cosas. Pero claro, llegar a 100 millones de gente que te siga, pues puede llevar o mucho tiempo, mucho dinero, o, lo más importante, mucha capacidad de generar viralidad. Es decir, de que eres tan bueno, que cada persona que te escucha quiere recomendarte a todos sus amigos. Y eso hace que te conviertas en una referencia. O sea, que una de las claves es el enfoque, ¿no? Es decir, la especialización también, no el dispersarse. Claro, claro, el dispersarse es simplemente, yo creo, para descubrir lo que realmente te apasiona. Y en aquellas cosas que te apasiona, pisar el acelerador. Joder, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque si lo llevo a mi terreno, no lo voy a decir aquí en alto, pero, hostia, de todo lo que hago hay una cosa que digo, joder, me flipa, pero me encanta. Pero hay otras que me dejan dinero, que me dejan más caja, es decir, que son más rentables, pero no me gustan tanto. O sea, ¡buah! Vaya, me acabas de poner la casa patas arriba, Rodolfo. Bueno, Así es. ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando y quiere montar su negocio en Internet? Porque a mí me pasa muchas veces, Borja, yo trabajo, yo qué sé, en correos, o trabajo en una multinacional, o lo que me da igual, o soy ingeniero, pero, oye, quiero hacer eso que haces tú, quiero emprender en Internet. ¿Me das algún consejo? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es la regla, la premisa o la regla básica para empezar, Rodolfo? La regla básica es busca tu pasión, busca algo que te apasione. Y cuando encuentres algo que te apasione, dedícale mucho tiempo a saber cómo funciona en el mercado. Descubre si hay oportunidades de negocio porque crees que se puede hacer mejor. Descubre cómo se puede reinvertir el espacio porque crees que la gente lo está haciendo como lo hacían en el siglo pasado y hay muchas cosas que se puede hacer con tecnología nueva. Es decir, mira en las redes sociales qué es lo que está haciendo, comprueba con tus amigos cómo suena la idea, estudia si la gente estaría dispuesta a pagar por lo que tú quieres construir. Eso es lo que tienes que hacer, le tienes que dedicar un año, 6 meses, un año, a estudiar bien lo que quieres hacer y hacerlo cuando ya tengas conocimiento de causa, hayas hecho muchas pruebas y tengas claro qué es lo que quieres hacer. Y luego lo que yo digo siempre, que es lo más difícil del mundo, es vender la idea a tu equipo. Es decir, lo más difícil del mundo es que tú digas lo que vas a hacer, tú estés entusiasmado y seas capaz de ese entusiasmo pasárselo a un equipo que vaya contigo, porque solo es muy difícil. Esto es algo que también yo pienso muchas veces, ¿no? Al final, yo, como mucha otra gente en España y en el mundo, somos solopreneurs, ¿no? Al final estamos solos, estás como mucho con alguien más, pues yo qué sé, familiar, mujer, marido, hermano, primo, pero, ostras, es muy difícil el poder ampliar equipo, el poder ser rentable, el poder decir, oye, voy a meter a una persona, voy a pagar una nómina cuando tú igual, como decías antes, igual mal vives, ¿no? Pero yo tengo claro que es necesario el equipo, es decir, el ir poco a poco incrementando. ¿Crees que es, vamos a decir, es imposible llegar a algo siendo uno solo, es decir, siendo hombre orquesta? A ver, siendo uno solo puede ser fenomenal si eres un crack. Es decir, hay mucha gente en estos momentos en el ámbito, por ejemplo, del growth hacking, que han sido los primeros, que se lo han estudiado bien y que tienen contratos donde les pagan 8, 9, 10 mil euros al mes de retainer y un porcentaje sobre las ventas. Y algunos de ellos están facturando 30 y 40 millones de euros, ellos solos.
ahora ya no están solos, han contratado gente para ayudarles y tienen a lo mejor un equipito de 8, 9, 10 personas a los que pagan muy bien, bueno, que es un poco en pequeño lo que está haciendo Isra. Isra Bravo tiene eso, tiene un equipo de 3 personas o 4, pero que son cracks. Y entonces él puede montar un negocio de millones en base a él solo y a 2 o 3 personas muy buenas que le echan una mano. Eso también se da en este siglo XXI, pero no, ¿cuántos Isras Bravos hay? Pues uno. ¿Cuántos growth hackers hay que ganen 30 millones? Pues tres en todo el mundo. Entonces, claro, si hay 300.000 intentándolo y solo tres lo consiguen, pues te darás cuenta de que no es fácil el hacerlo, hay que tener unas características especiales, hay que hacerlo muy bien, hay que ser muy profesional y luego hay que saber rodearse de un pequeño equipo que todo lo que es la logística te lo resuelva y tú te puedas centrar en vender, vender y vender. La clave, obviamente, también estoy contigo, además de que lo hemos comentado antes, la perseverancia, el empujar, ¿no? El seguir, descubrir tu pasión, lo has dicho, es vender, vender y vender. O sea, yo desde el minuto uno que me dieron el carnet de emprendedor, que es cuando pagas la cuota de autónomos, me di cuenta de que es clave. O sea, tienes que vender todos los santos días. Y eso muchas veces se olvida, sobre todo se olvida, yo lo veo en eventos a los que voy de emprendimiento, de startups, de financiación, de cosas de estas, y digo, joder, macho, pero es que te estás olvidando de vender. ¿No crees que hay una corriente también muy de esto, ¿no? De hacemos unas madreñas para ir a la NASA muy buenas o yo qué sé, o unas castañuelas con inteligencia artificial y yo, pero escucha, si no has salido ahí fuera a ver si hay mercado, te has olvidado No, de vender. y sobre todo que hay mucha gente que cree que cuando tiene un buen producto, la gente hará cola para comprarlo porque el producto es muy bueno. Y desgraciadamente el mejor producto del mundo no se vende sin marketing. Es decir, sin ventas, sin ganas de salir a la calle y contrastarlo con el cliente. Y ya puedes tener el mejor producto del mundo. Entonces, claro, cuando encima no es el mejor producto del mundo, tienes que diferenciarlo y eso es difícil y hay que hacerlo todos los días. A mí, vamos, me obsesiona el hacer las cosas bien o muy bien, ¿no? El estar todo el día aprendiendo, todo el día mirando a ver cómo mejorar, cómo avanzar un poquitín, ¿no? Como, de hecho, no sé si lo habrás leído, pero hay un libro que de hecho recomendé en la carta que envié en enero, una carta financiera, como las de IRRA, pero de finanzas, y recomendé este libro que es el de Hábitos Atómicos y habla de esto, ¿no? De pequeñas mejorías todos los días, poco a poco, todos los meses, mantenidas en el tiempo. Un libro que a mí o sea, me gustó mucho y he tomado un montón de notas, ¿no? Pero al final es... Yo creo que todos los que son emprendedores deberían de leer los tres libros de Isra Bravo, ¡Buah! porque los tres tienen cosas excepcionales. Además son libros muy sencillos, no como este mamotreto que me he leído de 3.500 páginas, sino que son libros pequeñitos que se leen y cada página tiene algo que te enseña que es muy interesante. Yo los he leído los tres y la verdad es que yo creo que son de los pocos libros de marketing, de ventas, de escritura persuasiva que he leído cada uno de ellos por lo menos dos veces, que eso no me había pasado nunca. Es decir, que realmente merece la pena y para un emprendedor sería realmente clave el entender por qué hay gente que vende y hay gente que no vende. Bueno, mira si estoy de acuerdo en lo que dices de los libros de Irra. Yo tengo el tercero sin leer todavía porque estoy leyendo uno ay, no me sale el nombre, de Carnegie puede ser, bueno, de hacer amigos. Has relacionado, si no me acuerdo del título, lo empecé antes de ayer. Bueno, mira si estoy de acuerdo con lo que dices de releer incluso los libros de Irra, que yo me he descargado una aplicación que no sé si la conoces, te la recomiendo, Rodolfo, que se llama Readwise. Readwise lo que hace es, se conecta con tu Kindle de Amazon, con tu libro electrónico, y todo lo que tú has ido subrayando, que yo tengo los libros llenos de, los físicos como los digitales, totalmente subrayados, llenos de etiquetas y demás, para volver a releer lo importante, bueno, pues todos los días se conecta a tu Kindle y te manda una frase de esos libros. Entonces, hoy mismamente, aquí tengo una de las reflexiones que he subrayado del libro de copywriting de Irra o del de Vendes o Vendes de Gran Cardón, es decir, que estoy totalmente de acuerdo. A mí me encanta y me flipa leer, sobre todo libros como estos que, como dice mi mujer luego, son para aprender a hacer algo, ¿no? Bueno, Rodolfo, yo me dedico
realizo muchas labores relacionadas con el mundo de la inversión, con los fondos de inversión, con las acciones, etcétera, y demás, en largo plazo y demás, siempre enfocado en el largo plazo, en el value investing, en el, oye, mirar a futuro, ¿no? Y al final siempre hay esa duda de, bueno, pues, oye, esto que estoy comprando realmente irá bien, esta empresa funcionará, este negocio oye, lo petará, crecerá, esta nueva tendencia, esta tecnología. Esto realmente, supongo que tú como inversor también en muchas empresas relacionadas con la tecnología, te lo has llegado a preguntar en algún momento, ¿no? Es decir, ¿nunca tuviste ese miedo de decir, ostras, ¿y si esto realmente no es lo que creo que va a ser? O sea, ¿has tenido esa preocupación por la noche en algún momento? No, no porque sé que en el 90% de los casos me equivoco, con lo cual ya parto de esa base. Bueno, al final eso ya es un punto, ¿no? El decir, oye, sé que me voy a equivocar, así que ya lo asumo y descanso, ¿no? Y luego además la gente que teóricamente tenemos olfato para invertir en cosas como es una startup, luego sin embargo en nuestras finanzas personales somos bastante dejados porque no tenemos tiempo para dedicarle y además no nos divierte porque Claro, trabajar para nosotros nos parece un poco pérdida de tiempo. Gente como tú tiene mucho sentido porque cada vez hay más gente que además va a vivir más años que van a necesitar ese asesoramiento. Yo tengo un amigo que además te recomiendo que lo mires, que es una página que es una empresa que se llama Altex, que sí, se dedica un poco en plan grande, porque son un equipo ya de 50 personas, ¿no? ajá, Pero estos están muy especializados y tienen un equipo tecnológico muy bueno y han desarrollado una serie de algoritmos para descubrir las empresas con más potencial de crecimiento y menos riesgo para invertir y invierten a través de eso. Y tienen un track record los últimos 15 años buenísimo. ¿Eh? A pesar de que el año pasado, que fue un año desastroso, pues lo fue también para ellos. No tan desastroso como para otros, pero sí, también desastroso. Pero ahora les va de cine. Pero vamos, en los últimos 15 años, que llevan mucho tiempo en el mercado, han tenido resultados muy buenos. Pero eso requiere gente como tú, especializada y que sepa. O sea, nosotros al final lo que hacemos es como los borregos, o sea, invertimos cuando no debemos, nos salimos cuando no debemos, o sea, somos fatal en eso. Bueno, creo que eso, a ver, pero es que esto, si lo piensas, esto nadie nos ha enseñado nunca. O sea, nadie nos ha hablado de nada de esto en la vida. Al final es como que, bueno, llegas a la edad adulta, trabajas, yo qué sé, emprendes, tienes un negocio, vas generando poco a poco un patrimonio, mucho, poco, lo que sea, ahorrando, pero nadie te dice exactamente, oye, esto puedes rentabilizarlo, ¿no? O incluso invertirlo también en otras startups o en otras empresas. Es decir, nadie nunca se ha ocupado de hablarnos de esto. Me refiero por la parte de instituciones, de colegios, universidades y demás, salvo que des con un profesor o con alguien, o en tu casa tus padres en algún momento te hayan hecho énfasis, hincapié en esto, es complicado. Es decir, al final llegas totalmente desnudo de estos conocimientos. Sí, yo he empezado a leer libros sobre el tema, yo creo que en los últimos 10 años. Y antes me he pasado la vida haciendo malas inversiones y perdiendo dinero en cantidades industriales. Simplemente porque eso, porque no dedicaba tiempo a un amigo que te decía, oye, voy a comprarme un chalet en no sé qué sitio, va a ser un negocio, no sé. Bueno, pues venga, vamos a comprar otro terreno y luego resulta que no se ha conseguido la licencia de obra y aquello ha sido un desastre y lo hemos perdido todo. Bueno, pues de esas tengo tres o cuatro. O sea, así como en las inversiones de tecnología, que el porcentaje suele ser del 3% también de éxito, yo tengo más del 10%. En lo que ha sido inversiones de tipo tradicional, siempre me he pegado una castaña. Si es que además, también te digo, yo te lo digo desde yo estoy a los dos lados de la mesa y, ostras, es que ahí fuera, en este sector, en parte del sector financiero, hay de todo, ¿eh? Hay Batman, hay Robin, hay de todo, o sea, vamos, o sea, que hay que Bueno, tener, como en todos los como en como en todos todos, como en los todos. campos, fíjate qué cantidad de gente está hablando de copywriting y cuántos IRRAs hay. Pues uno. Uno, Es correcto. decir, que en el fondo, gente como Mago Mor o Isra y tal son gente que son especiales.
Sí, tienen porque algo, tienen algo. la mayor parte de ese sector no funciona así. Tienen algo. De hecho, hostia, a mí me encanta. De hecho, joder, al cabrón de Irra le mandé mi libro y no es que ni me contestó. Si un día lo veo por la calle, además, mira, ahora vive, o creo que está en Andorra, y yo estuve viviendo en Andorra, además lo reconocería en Nueva York entre 1.500 personas. Lo voy a atracar el día que lo vea, Irra, tío. No me dijiste nada del libro. Bueno, Bueno, como he visto la nevada de estos 2 últimos días, que han tenido, la verdad es que no me apetece nada. no, está claro, está claro. Bueno, voy a hacerte otra pregunta, a ver qué opinas, porque yo, por ejemplo, tiene que ver con los socios en las empresas, ¿eh? Yo no sé si en algún momento has tenido socios, si siempre has sido, como digo yo, tú solo de frente, pero yo bueno, las experiencias que he tenido con socios en las empresas bueno, no han sido de todo satisfactorias. Yo, de hecho, en mi libro pongo que no me asociaré nunca más con nadie y lo he dejado por escrito, pero bueno, esta semana bueno, me han ofrecido participar en mis proyectos, en mis empresas, llámalo como quieras, ¿no? Y, joder, yo quiero ser fiel a mis creencias, a mis valores y a mis principios, y al final creo que soy una persona de palabra, pero ¿tú qué opinas? Es decir, ¿tú eres más de ir solo? ¿Eres más de fundar empresas o de invertir en empresas con alguien? ¿Qué le dirías a alguien que está en ese punto, ¿no? Dice, oye, quiero montar algo, pero no sé qué hacer, ¿con socios o sin ellos? No, bueno, en mi caso ya lo que hago es normalmente invertir con gente que me necesita, al inicio, y entro como socio fundador, Ajá. prácticamente con el emprendedor cogiendo un porcentaje entre el 5 y el 10% a un valor de salida. Y luego les ayudo mucho con todo el camino de recorrido que tiene que tener para configurar la empresa, hacerla bien, buscar inversores adecuados, etcétera, o intentar funcionar sin inversores, que algunas veces se consigue, no siempre, pero algunas veces se consigue. Empresas que han sido muy rentables y que no han tenido nunca un inversor. Esto justo empasta muy bien con la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿cómo escalarías un proyecto online sin recursos? ¿Hay alguna forma de empezar desde cero, cero, cero? ¿O siempre crees que tiene que haber algo de punch inicial o algún inversor, alguna financiación? Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. No, no, no. Al final, sobre todo si estás en un negocio de B2B, lo que necesitas no es dinero de inversores, necesitas clientes. Lo que tienes es que salir a la calle y vender. Es decir, que si tú realmente tienes un producto o un servicio interesante, lo que tienes que hacer es salir a la calle y tener los primeros 10, 15 clientes que te financien el crecimiento y no buscar inversión. Buscas inversión cuando realmente tienes que hacer una inversión importante en tecnología o quieres ampliar a otro país o de repente comprar a un competidor en Francia. Para eso necesitas dinero. Pero para crecer, lo ideal es poder crecer sin necesidad de inversión de inversores. Porque los inversores al final siempre son un problema porque nunca tienen los mismos tipos de visiones que tienes tú, ni están dispuestos a compartir sus timings, que son distintos a los tuyos. Claro, a mí uno de los puntos que me choca, porque claro, yo al final tengo toda la parte del bagaje y la experiencia en el mundo bueno, de inversión, de financiero y demás, y claro, cuando al final es como que te ponen la miel en los labios con el toma, yo tengo el dinero, tengo lo que quieres, ¿no? O sea, tengo el cash, te lo puedo dar, pero claro, al final luego lo que mucha gente no sabe es que luego eso va adherido a una serie de condicionantes, de covenants, de lo que dices tú, de timings, ¿no? Que tú al final dices, bueno, yo tengo toda mi vida para hacer crecer mi empresa, pero es que igual el socio inversor o el fondo o ese equipo de inversores se quieren salir en 2 años de la compañía. Es decir, esto suele generar yo creo que bastantes fricciones y bastantes problemas sobre todo en compañías que están a diferentes niveles, ¿no? Es decir, el inversor está a un nivel muy... Esto es dificilísimo y hay gente que lo ha logrado, como por ejemplo Jesús y Fernando Encinar en Sí. Idealista, que han conseguido ir cambiando de inversores cada 3 o 4 años y ellos siguen ahí. Eso es muy difícil de hacer y hay que ser muy listo y luego currar mucho. Que ellos han currado, me consta que curran como si no tuvieran un duro, cosa que ya no es el caso. Bueno, es que esto es un punto de toque clave. Mucha gente, yo creo que hoy en día en Internet, con las redes sociales, los podcasts, los youtubers, todo esto que vemos que todos conocemos, ¿no? Se cree que esto es llegar, montar una web,
y ala, venga, y a facturar y a hacer facturas y a ingresar. Ostras, es... Yo siempre digo que este siglo XXI es el único siglo de la historia de la humanidad en la que los ricos trabajan mucho más que los pobres. Yo no soy rico, pero te puedo asegurar que desde que dejé de trabajar para otro, no he trabajado más en mi vida. O sea, creo que hay un psicólogo, no me acuerdo ahora, me sale Fisher, que dice que el trabajo llena, si quieres, llena todas las horas disponibles. Y es lo que me pasa a mí. O sea, es trabajo más que nunca. O sea, que mucha gente cree que, bueno, nada, montas la web, o lo que hablamos de Irra Bravo, o los youtubers, o Mago Moro, o quien sea. Ostras, estás viendo la punta del iceberg, estás viendo hoy el hecho, pero no estás viendo todo lo anterior que nadie conoce. O sea, es un trabajo diario de horas y horas y horas. ¿Es así? Eso está claro, eso está claro. Oye, Rodolfo, ¿crees que está todo inventado en Internet? ¿O hay margen de mejora para nuevos proyectos? Obviamente con la inteligencia artificial, vale, pero todo lo que no sea inteligencia artificial, ¿crees que ya está todo el limón exprimido? Absolutamente no. Ten en cuenta que estamos hablando de que estamos a mediados, todavía, inicio mediados del siglo XXI, y el 90% de los negocios provienen del siglo XX, cuando no del siglo XIX. En todos los espacios hay oportunidades de negocio, en todos. Lo que pasa es que hay que planteárselo muy bien, y tú no puedes crear una fintech y competir con los bancos desde tu casa tú solito. Necesitas crear un equipo, montar una tecnología rompedora, en fin, las cosas son bastante más difíciles, pero realmente existe la oportunidad en cualquier sector de mercado, cualquier segmento de mercado en el que estudies qué es lo que está pasando y veas que todo es tecnología del siglo pasado, hay oportunidades todas. Qué bueno. Eso creo que es sobre todo motivador, ¿no? Porque al final dices, bueno, sí, tengo que trabajar mucho, tengo que dedicarme en cuerpo y alma, pero yo también lo creo, yo creo que estamos en un momento en el cual, momento de la historia, ¿no? Que hay oportunidades, las que quieras, para avanzar. O sea, mismamente, la empresa que tiene mi mujer, joder, hemos llegado a 6 países distintos. O sea, tú date cuenta, imagínate cuando tú empezaste a trabajar lo que era decir, ostras, voy a ir a vender a Francia. Bueno, estuviste en Dubái, en muchos sitios, ¿no? Y decir, joder, imagino que eso a nivel de coste en tiempo y en dinero era una barbaridad. Llegaban poquísimos. Y ahora es relativamente fácil. Relativamente, digo, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, hay que saber utilizar los canales, pero cada vez hay más canales que te ayudan. Rodolfo, si estuvieras tú solo, sin equipo, sin departamentos, con un puñado de euros en la cuenta del banco y necesitases facturar, ingresar, comer todos los días, pagar facturas, cuota de autónomos, ¿dónde pondrías el foco? Es decir, ¿qué harías claramente? Bueno, depende del dinero que tuvieras en el banco, claro. Bueno, vamos a decir que No es lo mismo si tienes 10.000 que Vale, si vamos a tienes 10 decir millones. que tienes 4 ceros a la derecha, o sea, entre 0 y 100.000. Bueno, vale, entre 0 y 50.000, venga, ahí, vamos a fijar ahí. Y bueno, tengo ahí, ¿qué haces? O sea, ¿qué harías? Yo, Estás solo, yo, completamente yo me haría, solo. yo me- yo me haría un planteamiento de 3 meses para decir, me doy 3 meses para investigar lo que quiero hacer, y a los 3 meses lo he hecho y he encontrado la cosa para empezar a facturar, o me busco un ¡Guau! trabajo. 3 meses nada más. 3 meses nada más con ese dinero, porque al final no te va a durar tanto. Es decir, imagina que te tienes 100.000 euros, te has gastado en los primeros 3 meses entre unas cosas y otras, te has gastado 30.000. Pues oye, necesitas o empezar a facturar o empezar a tener ingresos porque trabajas para terceros. Y ten en cuenta una cosa, que la gente que ha hecho esa investigación de 3 meses y la ha hecho bien, probablemente se la puede vender, en vez de hacerla él, a una empresa que lo necesite y tener ahí un puesto bueno y un buen sueldo. Es decir, yo creo que la gente tiene que entender que no todo el mundo vale para ser emprendedor, y que 3 meses te tienes que dar cuenta de si realmente tienes lo necesario para ser emprendedor o no. Y si en 3 meses no te has dado cuenta, probablemente es que no tengas esa madera emprendedora, y es mejor que trabajes para terceros, porque ten en cuenta una cosa, y es que cuando una persona está bien preparada, como la mayoría de la gente que está queriendo hacer este tipo de emprendimiento, resulta que pueden estar
mm, resignándose a no cobrar un sueldo de 80, 90, 100.000 euros en una empresa que les pague, y eso quiere decir que en 5 años son, me lo invento, 400 o 500.000 euros. ¿Y cuánto dinero va a tardar, cuánto tiempo va a tardar su pequeña empresa de Internet en conseguirle ese dinero? Pues muchísimo más, a menos que sea una del 3% que triunfa. Pues entonces en 3 meses tienes que convencerte de que tú tienes algo que va a ser realmente rompedor. Y luego a lo mejor se queda en el 27% que sobreviven como una empresa. Yo tengo empresas en las que he entrado que van muy bien, pero me he salido porque ya no crecen. Y los emprendedores nos han ido recomprando a los inversores y tienen una empresa que factura 2, 3 millones de euros, que es muy rentable para ellos porque son solo un par de socios y viven fenomenalmente bien, pero nunca ha sido un gran éxito y desde luego no ha sido un gran éxito para los inversores. Ostras, me acabas de matar, te lo digo de verdad. Joder, 3 meses. Hostia, yo hubiera cerrado de todo ya, hace la de Dios. Me refiero pensando, pensando en el este. Lo que pasa que yo tengo, me apasiona lo que hago, es que me gusta Bueno, lo que hago. pero es una situación distinta, porque tú, después de una experiencia de muchos años en la banca o en entornos financieros tradicionales, primero has ahorrado más de ese dinero, punto número uno, y punto número dos, estás haciendo algo que quieres reconvertir tu vida. Y reconvertir tu vida lleva mucho más que 3 meses. Pero es que los 3 meses es para tomar la decisión de que vas a De que vas a reconvertir tu seguir vida, no para empujando, ya te entiendo. Si es para decir, oye, tengo el compromiso y voy a seguir 10 años, 15, 20, 30, lo que sea, para empujar esto, para sacarlo adelante. es para tomar la decisión de decir, oye, en el peor de los casos voy a vivir como quiero. Correcto, que es exactamente lo que me pasa a mí. Digo, hostia, vivo como quiero, exactamente. O sea, sobre todo ahora desde que tengo niños, ya desde hace 9 y 4 años, digo, hostia, los he visto todos los días desde que nacieron a todas horas. Entonces, al final, eso para mí es el mayor empuje que puedo tener de decir, joder, sé que quiero ser emprendedor y lo voy a hacer, aunque me veas igual con una cafetería o lo que sea, ¿no? O sea, no se me van a caer los anillos, pero tengo claro que es la manera que quiero vivir. Luego ya, como bien dices, el medio o la empresa o el negocio será el que sea, ¿no? Ostras, qué buena reflexión. Bueno, Rodolfo, hablemos de rondas de inversión. Tú seguro que has escuchado un montón de rondas de inversión de un montón de empresas, has escuchado un mogollón de emprendedores, o sea, has visto de todo. ¿Cuáles crees que es el éxito, o sea, el secreto realmente para que una empresa, explicándole a alguien en una conversación de 5 o 10 minutos, el otro diga, ostras, me interesa, quiero invertir? ¿Qué es, el proyecto o es la persona? Es la capacidad de convencimiento. Es decir, los que hemos visto miles de presentaciones, sabemos que cada vez más, o vemos que cada vez más la gente está muy preparada porque vienen de una incubadora o de una aceleradora y les han enseñado a hacer un pitch muy profesional. Con lo cual, el pitch es teatro. Pero la diferencia está en que tú le miras a los ojos y dices, este tío me está haciendo una obra de teatro y no se cree nada de lo que me está diciendo. O el que dice, joder, este tío está convencido de que lo va a hacer. Luego lo hará o no, pero su convicción interna es que lo va a hacer. Y yo creo que esa es la primera nota que necesita el inversor para estar convencido. Digamos que lees entre líneas muy bien y identificas a la gente muy rápido. En tu caso, digo, es decir, puedes ubicar a la persona con 2 minutos de conversación, ya puedes hacerte una pequeña, como digo, un escáner de inteligencia natural propio, ¿no? Y decir, oye, pues puede ser interesante o no. Y luego, lógicamente, lo normal es que te tiene que gustar el espacio. O sea, hay cosas en las que no inviertes porque no te Claro. gustan y por eso el emprendedor debe de analizar bien a quién le va a hacer las presentaciones y saber con quién va a hablar para saber dónde invierte, de qué forma invierte, haber hablado con las empresas en las que ha invertido y saber cómo se comporta como inversor. En fin, ese tipo de cosas que es el due diligence que tiene que hacer el emprendedor antes de hablar con un inversor, que muchos ni lo hacen nunca. Totalmente, al final es salir ahí a la palestra, como salías en el colegio, ¿no? Es pon tu caso, cruza los dedos y mira a ver si alguien te compra la idea o el proyecto. Bueno, en Asturias y en España creo que la gran mayoría, no sé si salió hace poco una noticia aquí a nivel local, regional, que decía que 9 de cada 10 estudiantes quiere ser funcionario o trabajar para otro.
Vale. Solo uno, emprender. Es decir, solo uno está igual de loco que tú y que yo. Bien. ¿Crees que es un mal endémico? ¿Es algo social? ¿Debería de inculcarse desde pequeños en el cole? ¿Que nos lleva a la sociedad a no querer arriesgarnos? Debería inculcarse de pequeño en el colegio y en la universidad, por supuesto. Lo que pasa es que este es un país que tiene todavía que aprender a perdonar los errores. Es decir, en muchos países el que tú hayas quebrado un par de veces o tres demuestra que lo intentas y oye, algunas veces sale y otras no. Pero en este país todavía la gente se pone la mano delante y dice, es que este ha quebrado. ¿Ha quebrado y qué? Bueno, oye, pues algo habrá aprendido cuando ha quebrado. En Estados Unidos o en Inglaterra o en los países anglosajones, el que alguien tenga un track record de haber hecho un proyecto más o menos grande y haberlo fundido, demuestra, sobre todo si es capaz de reconocer que la culpa ha sido suya. Porque claro, si dice, no, no, es que la culpa es de los demás, entonces no ha aprendido nada. Pero si es alguien que viene y dice, mira, yo monté esto y, joder, como era la primera vez, cometí este error, este error, este error, este error, pero chico, ahora lo voy a hacer bien, esto lo voy a mejorar, tengo ya un socio que me va a ayudar en esto, en lo que yo soy más flojo, y el tío te convence porque te oye, este ha cometido un error, pero ha aprendido de ese error y por lo tanto me merece más confianza que alguien que no ha tenido nunca esa experiencia. Pero eso en España todavía está muy verde. Bueno, de hecho, es que yo creo que ahí el tema de, no del emprender, pero sí, lo que dices tú, de la culpa, del sentirse culpable, de decir, joder, he intentado montar una panadería, me ha ido mal, lo he cerrado, es como vergüenza, ¿no? Es como decir, joder, me va a acompañar esa culpa toda mi vida. Pero es que hay temas tabús, como por ejemplo el tema del dinero, es como en España, ¿no? Todavía el tema del dinero, hablar de dinero en público o explicarle a los niños en los coles temas relacionados con el dinero, con la inversión, yo qué sé, con el mercado financiero, con los emprendimientos, las startups, es como que todavía estamos muchos años atrás de otras economías mundiales, ¿no? Por eso yo creo que al final... Pues, Sobre todo porque hay un tema que es muy básico, que es el famoso 3 Fs de Friends, Fools and Family, que es que tú levantas dinero pues, de los amigos, de la familia, etcétera, y quiebras y de repente pues has cabreado a tus padres, a tus tíos, a tus primos, a los amigos de tus padres. Claro, pues eso no puede ser y eso es porque se hace mal y porque la gente no lo entiende. O sea, tú tienes, primero, el Friends and Family en el mundo anglosajón, la gente lo entiende perfectamente. Y si mete 3.000 euros o 5.000 en una startup, sabe que lo más probable es que los pierda pero le quieren dar la oportunidad al emprendedor de sacar una gran idea adelante. Y luego no se lo van a echar en cara si fracasa. En España eso puede destruir una totalmente. familia. Y eso es completamente educacional. Es decir, tenemos que aprender a que si alguien viene de nuestra familia y nos cuesta un proyecto y le vamos a poner 5.000 euros, tenemos que ser mentalmente de estos 5.000 es como si se los hubiera regalado, porque probablemente los pierda, muy probablemente. Pero luego, si los pierdo, ya lo tenía asumido desde el principio. Y luego, si resulta que esos 5.000 se convierten en 500.000, pues diré, joder, qué tío, qué suerte he tenido. De hecho, aquí en España, efectivamente, al final es como, escucha, ¿cómo te voy a dar yo dinero? ¿Y cuándo me lo vas a devolver? Y te doy 5.000, pero ¿qué me vas a devolver? 10.000. Pero al final es como que todo el mundo se acuerda de ti cuando ya empiezas a ir bien, cuando ya empiezas a sobresalir. Entonces todo el mundo ahí sí que se acuerda, entonces ahí todos te pican en la puerta, todos quieren subirse al carro, todos quieren ser inversores de la empresa, es que me gusta lo que haces. Y yo, ya cabrón, pero es que llevo 6 años aquí a la luz del flexo de lunes a domingo, mientras tú estabas tomando vinos o viendo Netflix. O sea, es que ahora no vengas a decirme que necesitas, o sea, que quieres subirte al carro, ¿no? Por eso que, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos persigue todavía ese sentimiento de culpa, ¿no? De decir, y esa presión de decir, joder, este dinero me lo dejó mi cuñado, a ver si se lo devuelvo, no lo voy a tocar, a ver qué puedo hacer. Y yo creo que en América o en otros sitios, vamos, yo creo que es que ya directamente no te ofrecen ni 5.000. O sea, si tus padres, familias cercana a Full Friends and Family tienen mucho más, te van a ofrecer lo que puedan, yo creo, para apoyarte y para que salga adelante. Es que no existirían empresas como las que hoy existimos, yo creo. Es como las que hoy existen, yo creo, a nivel global. O sea, sería imposible e impensable. Rodolfo, Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. pues Rodolfo, ya estamos terminando. Voy a preguntarte dos últimas o dos reflexiones que quiero compartir contigo, a ver tú cómo lo ves. Yo
dentro de mis proyectos y mis negocios hay una parte que es la de asesoramiento financiero, bien, ¿vale? Y es la de, bueno, pues como comentábamos, ¿no? Pues, oye, tengo un patrimonio, tengo un dinero, me dedico a invertir, yo qué sé, compro lo que sea, hay una estrategia económica, seleccionamos unos fondos, unas acciones, bien, vale. Yo, desde que salió, y es una lucha que tengo con colegas del sector, el otro día lo hablaba con un gestor de un fondo que vino aquí a verme a Oviedo y demás, y digo, escucha, la inteligencia artificial, tal y como está, nos va a arrasar mi trabajo, el que yo hago, yo creo que me lo va a quitar. Y él dice, no, Borja, imposible, porque el cliente al final lo que quiere es, pues oye, ese cercanía personal con alguien que le explique tal, pero la máquina, cuanto puedas meterle toda la información a vida y por haber en tiempo real, que ya se podrá, de toda la tecnología, de toda la macroeconomía, de todos los datos, del PIB, de las empresas y demás, lo va a hacer 1000 veces mejor que lo va a hacer un humano y infinitamente más rápido. Yo soy de la idea de que mi trabajo se lo va a llevar por delante. ¿Tú qué crees, Rodolfo? No, yo creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a dar capacidades increíbles. Y la capacidad increíble que te tiene que dar a ti es que tú tengas un Borja repetido 100 veces y funcionando como tú funcionas sin ser tú los otros 99. Y que puedas multiplicar tu negocio por 100 porque tienes 100 Borjas trabajando en paralelo. Yo creo que ahí es donde tienes que concentrarte. Mira, yo he estado el otro día con un amigo mío que es socio además en una de las empresas y que trabaja de director general de una gran empresa americana. Y lo que han hecho es que han revertido con inteligencia artificial lo que es la ingeniería de todos sus sistemas y la han puesto en una inteligencia artificial especializada que es un ingeniero de esa empresa mejor que ninguno, porque lo sabe todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora en vez de tener 300 ingenieros, tienen 50 ingenieros con esa inteligencia artificial en la mano que resuelven cualquier tipo de problema. Y ahora se han dado cuenta de que eso lo pueden negociar y convertirlo en un negocio para que ese ingeniero dé ese tipo de conocimiento a ingenieros de otras ramas de la inteligencia artificial. Y están creando un negocio completamente nuevo. Es decir, lo que hay que hacer es estrujarse el cerebro. Es decir, lo que no puedes hacer es echarte y decir, la inteligencia artificial me va a comer. ¿No? La inteligencia artificial no te va a comer, te va a comer si te duermes. Y por ejemplo, tú imagínate esto llevado al mundo legal, al mundo de la abogacía, es decir, o fiscalidad, me da igual, impuestos y demás. Si tú le metes a la máquina, es capaz de desarrollar una inteligencia artificial, que puedes meterle todas las sentencias, toda la documentación, todos los informes, todos los estudios habidos y por haber a ese chatbot de abogado o de fiscalista, vamos, puede ser como ese gran ingeniero, ¿no? Es decir, podrías llevarlo a muchos otros sectores. Claro, lo que pasa en ese caso es básicamente que vas a tener un abogado que ya no es abogado, sino que es un experto en prompting de abogado para la inteligencia artificial. Y lo que va a hacer es que lo que antes le tardaba a él con 5 ayudantes preparar un juicio, me lo invento, 2 meses, ahora le durará 2 horas y te cobrará probablemente lo mismo o parecido, pero tendrá un margen bestial y podrá trabajar con más clientes. Y todo el que realmente lo que haga sea más de lo mismo, se quedará sin trabajo, porque para hacer un contrato lo hará mucho más inteligente, la inteligencia artificial mucho más rápido. Y para eso no necesitarás un abogado. Pero para realmente defenderte en un juicio, necesitarás a alguien que coordine todo lo que haga. Lo que pasa es que a lo mejor en un equipo de 30 personas que tenías antes para preparar un gran juicio, ahora tendrás dos o uno y ayuda. Ya entiendo. Pero entonces al final volvemos a lo de antes. No está todo inventado, con lo cual acabamos de. O sea, a mí se me ocurre ahora mismo una profesión nueva o que ya está ahora mismo en ciernes, que sería un ingeniero de prompt, es decir, alguien que puede decir. No, Claro, ya existe. Y de estos puntos ya hay gente buscando prompting engineers, o sea, ingenieros que lo que sepan es es preguntar. decir, que tú tienes todo metido, todo el conocimiento en la máquina, pero tienes que saber exactamente qué preguntarle, cómo preguntarle para que te devuelva lo que tú quieres exactamente saber. Exactamente. Y ahora además
la posibilidad que tienes, que yo la he aprendido hace poco, es que tú puedes estar haciendo prompts, por ejemplo, a ChatGPT, y has hecho 10 prompts hasta que has llegado a la solución que realmente te ha convencido, y le puedes decir a la inteligencia artificial qué te tendría que haber hecho yo como prompt inicial para sacarme este resultado. Es como que, Y en claro, vez de hacer los 10 prompts en cascada, con uno solo te da la misma respuesta. qué bueno. O sea, que volvemos a lo de antes, es decir, vuelven a surgirse nuevas oportunidades, nuevos empleos, nuevos sectores. Fíjate, mira, hay una cosa ya para terminar, si Sí, te parece, te cuento un tema muy sencillo. Yo voy ayer pasando por la calle, paseando porque vengo de la farmacia a comprar no sé qué, y veo una señora mirando detenidamente al móvil al lado de un coche, y de esas cosas que en el cerebro te dice: "Uy, ¿qué hará esta señora mirando ahí sí. el coche? Estará leyendo WhatsApp y tal". Y al pasar, oigo el clac de que se ha abierto el coche. Y digo, coño, lo que estaba haciendo era abriendo el coche, como debía ser un coche nuevo, todavía no Buah. sabía muy bien cómo abrirlo desde el móvil. Bueno, hasta que la inteligencia artificial sea capaz de hacer eso, casi sin darte cuenta, pasarán años. Es decir, que hay muchas ramas de la inteligencia artificial, como es los sistemas de lenguaje amplio, los famosos LCLGs de ahora, que va a haber revolución. Pero todavía hay tantas cosas intuitivas en el cerebro humano que la inteligencia artificial no está ni empezando a entenderlo. Pero- Es decir, tenemos años de inteligencia artificial hasta que sea comparable al cerebro humano. Otra cosa es que haya ámbitos de la inteligencia artificial que superen al ser humano rápidamente, como por ejemplo jugando al ajedrez. ¿Qué les ha costado? Pues les ha costado 3, 4, 5 años. Y ahora ya no hay quien gane a un superordenador jugando al ajedrez, el Grandmaster. Pero les ha costado años. Bueno, pero eso es un área de la inteligencia sí, humana. algo muy concreto, correcto. Bueno, Rodolfo, oye, te agradezco muchísimo este ratito que estuvimos aquí, que llevamos ya una hora de atraco por mi parte. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar, Rodolfo? Si alguien quiere seguir tu pista, si alguien quiere saber más de ti, estar más en contacto y aprender muchas de estas cosas. Yo creo lo más sencillo es lo que has hecho tú, de ir a rodolfocarpentier.com y darte de alta, y te recibes una newsletter diaria en la que hablo de este tipo de cosas que me divierten. Que yo además recomiendo encarecidamente porque yo estoy suscrito y lo recibo y lo leo y tomo apuntes y me sirve muchísimo. Así que tú que estás ahí al otro lado escuchando este podcast, ya sabes, en rodolfocarpenter.com puedes encontrar a Rodolfo, escribirle, hablar con él y sobre todo suscribirte a su email diario que merece muchísimo la pena. Rodolfo, mil gracias, un placer enorme y un abrazo gigante. Gracias a ti, Borja, por esta conversación.